narra situacións, sobre todo, que nos conectan cos primeiros anos da nosa vida, da descoberta da linguaxe, da descoberta das palabras, de como se asocian as palabras a eses sentimentos que cando éramos nenos non sabíamos poñerlles nome. Pois entón, por iso digo que é un apoio grande para comprender o que somos, o que fomos e cara onde imos. Como creo que é excepcional a ocasión que temos hoxe de contar con eles dous aquí, Cati, autora do libro, Santiago, realizou a traducción para o castelán, porque o libro está escrito originariamente en francés, entón eu creo que o máis interesante que falen eles, por eso non quero roubarlle xa máis tempo. El grupo de niños del árbol ausente es, como hemos dicho, una tribu exploradora en las fronteras del crecimiento urbano. La amistad entre ellos tiene la fuerza de un campo magnético que se extiende hasta los límites de sus exploraciones. La amistad entre los niños es una trama de aprendizaje y conocimiento no regulado que suele terminar cuando cada uno se orienta hacia su destino propio. La niña del relato elige el momento de la ausencia del amigo para imaginar el color del mar que todavía no ha visto, o contempla la porción del cielo que conserva la forma de un arbolito recién arrancado. Es una niña un poco rara, pero se atreve a insinuar que esa rareza está en todos nosotros. Hay ciertos adultos que preservan un sentido de la amistad y del amor que no se reduce a la alianza de patrimonios, al objetivo de la procreación. Quizás el alma no sea un asunto de orden tan particular, después de todo. Quizás sin ayuda de los amigos, nuestras almas no podrían aspirar a elevarse por sí solas, con sus alitas imaginarias, a la contemplación de aquellas formas que Platón encarecía por encima de todo, a recuperar su puesto en la procesión de los dioses. Catherine François ha compartido conmigo su concepto de la amistad y del amor como aventura del conocimiento, y por ello yo le estaré eternamente agradecido hasta mi última reencarnación. Y para celebrarlo, si os parece, escuchemos otra canción de la época en que nos sitúa el relato del árbol ausente. Es de la canción llamada L'Amitié, interpretada por Françoise Hardy. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait Las historias que contaban no tenían la consistencia de las cosas de la vida cotidiana. Eran palabras que uno se complacía en pronunciar con un aire nuevo que les daba forma de barco con las velas infladas por el viento. Expresión espontánea de una alegría que no se podía contener, un aire dirigido al aire. «Está de moda», decía Ana María riendo. Y la moda era para nosotros esa realidad insistente y ligera que nos envolvía como el calor en verano y el frío en invierno. Cuando bajé a la hora prevista, Iván cantaba en voz en grito: «Flor de estío, bella flor, tú serás siempre mi amor». Ana María me esperaba para llevarme con sus hermanos al cine, a ver un documental sobre los glaciares. La película me pareció larga y aburrida. Dejé de prestar atención a las palabras del locutor. En la oscuridad de la sala me sentía aislada de todos. La cámara sobrevolaba desde hacía rato una inmensa llanura helada. Sin premeditación alguna, mis ojos se fijaron en un pequeño fragmento de nieve, justo antes de que desapareciese de la pantalla, y oí una voz en mi interior pronunciando estas palabras que expresaban a la vez un deseo, una consigna y la constatación de un hecho cumplido. Me acordaré siempre de esto.